Bueno, joven, el ejercicio número 10 lo que le dice es que en arte usted va a realizar un mural sobre el sistema solar, con los cuales vas a trabajar con tres planetas, especialmente la Tierra, Venus y Marte. Hay una medida en física que se llama unidad astronómica, así como hay medidas en metro, medidas en kilómetro, medidas en pulgada, medidas en pie. Las unidades de medida entre los planetas se llama unidad de medida astronómica. UA significa unidad de medida astronómica. Eso es una unidad de medida. Como tú vas a realizar un mural, es imposible que tú coloques en el mural las medidas reales del sistema solar. Es por eso que se llama modelos a escala, porque es imposible que, repito, coloques en el mural el modelo o las distancias reales entre los planetas y el Sol. Entonces tienes que trabajar con un modelo a escala, que es la aplicación aquí de las proporciones y las razones. Bueno, aquí tienen la tabla que está en el ejercicio número 10, donde aclara cuáles son los planetas. Te dicen la distancia real con respecto al Sol. En el caso de Venus 0,72, en el caso de la Tierra 1,0, que es lo mismo que 1. La distancia de Marte no nos las dan. Entonces la distancia de Marte tenemos que calcularla. En el caso en el mural, las distancias en el mural vienen medidas en YD, que significa yardas. Distancias en el mural, que es el modelo. El mural es el modelo. Y la distancia con respecto al Sol es el objeto real. De la distancia con respecto al modelo, que es la distancia en el mural, Venus no tenemos la distancia. La Tierra es 2,5 yardas. Marte tiene 3,8 yardas. Entonces, lo único que tenemos que calcular es la distancia en yardas en Venus y la distancia en unidad astronómica de Marte. Son las únicas dos que nos hacen falta. Para ello tenemos que hacer uso de las proporciones y de las razones. Como aquí solo nos están hablando de la distancia entre un planeta y el Sol es la distancia real, y la distancia en el mural va a ser la distancia entre el planeta y el Sol, pero en el mural es la distancia del modelo, que yo le voy a llamar M, y la distancia real yo le voy a llamar R. ¿De qué ocurre? Que en el primer paso tú vas a verificar la correspondencia. La correspondencia está aquí entre el modelo y la distancia real, o viceversa, entre la distancia real y el modelo. Yo voy a establecer la distancia real con respecto al modelo, pero la razón voy a dividir el modelo entre la distancia real. Usted puede hacer lo contrario, la distancia real entre el modelo. La razón la establecen ustedes. Aquí repito, voy a establecer la razón entre el modelo y la distancia real, es decir, M entre R. M es AR. M entre R, M es el modelo, la distancia del modelo, y R es la distancia real. La distancia del modelo viene en yardas, la distancia real viene en unidad astronómica, pero mi razón es M entre R. Como los únicos datos que tenemos completos son los datos de la Tierra, allí es donde vamos a sacar la razón de M entre R va a ser igual a 2,5, que es la distancia en el modelo, que es en el mural, entre R, que la distancia real es la distancia con respecto al Sol, que es 1. 2,5 entre 1 es igual a M entre R, o viceversa. M entre R es igual a 2,5 entre 1. Esta es la razón por qué trabajamos con la Tierra, porque tenemos los dos datos de la Tierra, tanto la del mural como la de la distancia con respecto al Sol, que es la distancia real. Teniendo esto, voy a resolver. M entre R es igual a 2,5 entre 1 es 2,5. El 2,5 usted puede convertirlo en una fracción. Es decir, 2,5 al quitar el punto me quedaría 25 entre la unidad seguida de 0, que sería 10 porque hay un solo decimal. 25 y 10 al simplificarlo me queda 5 medios. Es decir, que la razón M entre R va a ser igual a 5
medio. Esta es la razón con la que tú vas a trabajar. Esta misma razón de la Tierra es la razón para Venus y es la misma razón para Marte, porque estamos hablando de proporciones. Vamos a hacer el cálculo de Venus. El cálculo de Venus, como tenemos la razón, m entre r igual a 5 medios. M entre r igual a 5 medios. En el caso de Venus, m es la distancia del modelo. En el caso de r es la distancia real. En el caso de Venus, m no la tenemos, que es la distancia del modelo, no las están pidiendo. Pero r, que es la distancia real, mide 0,72. Entonces me queda m entre 0,72 es igual a 5 medios. Aquí tienes una ecuación, conviertes en ecuación lineal. El 2 pasa multiplicando al lado izquierdo, el 0,72 pasa multiplicando al lado derecho. Entonces me queda 2 por m, 2m, 5 por 0,72 me da 3,6. El 2 que multiplica va a pasar a dividir y me queda 3,6 entre 2. 3,6 al dividirlo entre 2 nos daría 1,8. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia en el modelo, en el mural de Venus va a ser 1,8. 1,8 ¿qué? Yardas, porque el modelo, que era m, viene en yardas. Entonces la distancia en el mural de Venus con respecto de Venus hacia el Sol debe ser de 1,8 yardas. Ahora vamos a calcular la distancia de Marte. La razón nuestra es m entre r es igual a 5 medios. En el caso de Marte tenemos la distancia del modelo, que es 3,8. Y la distancia real no la tenemos, es decir, 3,8 entre r es igual a 5 medios. Aquí volvemos a tener una ecuación, convertimos en ecuación lineal. El 2 pasa multiplicando al lado izquierdo y la r pasa multiplicando al lado derecho. 2 por 3,8 da 7,6 y 5 por r, 5r. Para despejar a r, que es la parte real, el 5 pasa dividiendo. Entonces me queda que r es igual a 7,6 entre 5. Si usted divide 7,6 entre 5 te va a dar 1,52. Entonces el valor de r de Marte, que es la distancia real, r es la distancia real, estamos trabajando con Marte, la distancia real de Marte es 1,52. La distancia real está medida de acuerdo a la tabla en unidad astronómica. Por eso es que colocamos que r, o la distancia de Marte, es igual a 1,52 unidad astronómica. Entonces ya tenemos la distancia real de Marte. Ahora fíjense, se las voy a resolver de la otra manera. Si yo hubiese establecido la razón al contrario, el otro método. Si yo coloco r entre m, r es la distancia real y m es el modelo. Si lo coloco al revés, pues r entre m, r viene medida en unidad astronómica, que es la distancia real, m viene medido en yardas. R entre m será igual a 1, que es la distancia que tenemos en la Tierra, la distancia real, 1, y la distancia en el modelo de la Tierra es 2,5, porque es r entre m. ¿Cuánto vale r en la Tierra? 1. ¿Cuánto vale en el modelo? 2,5. Es decir que la razón aquí va a ser r entre m igual a 1 entre 2,5. Si voy a, esta para mí es la razón. Si voy a calcular las medidas de Venus, voy a trabajar con esta misma razón. R entre m es igual a 1 entre 2,5. En el caso de Venus, la medida real es 0,72 entre m, igual a 1 entre 2,5. Como tienes una ecuación, conviertes en ecuación lineal. El 2,5 pasa multiplicando al lado izquierdo a 0,72. Y la m pasa multiplicando al lado derecho al 1. 0,72, si usted lo multiplica por 2,5, le va a dar 1,8. Y m por 1 me da m. Entonces ya la m quedaría despejada. Es decir, que la m, que es la distancia del modelo, estamos trabajando con Venus, la distancia del modelo en Venus, ¿cuánto me da? 1,8, perdón, yarda, porque es el modelo 1,8 yarda, la distancia de m del planeta Venus.
Lo mismo hacemos con Marte. ¿Cuál es la razón nuestra ahora? R entre M igual a 1 entre 2.5. En el caso de Marte, R, que es la distancia real, no la tenemos, pero la distancia del modelo sí la tenemos, que es 3.8. R entre 3.8 es igual a 1 entre 2.5. Esto es una ecuación, convertimos en ecuación lineal. El 2.5 pasa multiplicando al lado izquierdo, el 3.8 pasa multiplicando al lado derecho. 2.5 por R es 2.5R igual a 2 a 3.8. Para que la R quede despejada, el 2.5 que multiplica pasa dividiendo. Es decir, que R, que es la distancia real, es 3.8 entre 2.5. Si usted divide 3.8 entre 2.5, me va a dar 1.52. Esta distancia R es la distancia real de Marte. Por eso es que coloco R Marte, que es la distancia real. Estamos calculando la distancia real, es decir, que la distancia real aquí de Marte es 1.52 y la distancia real, de acuerdo a la tabla, se mide en unidad astronómica. Por eso es que colocamos 1.52 unidad astronómica. La distancia real de Marte es 1.52. Si ustedes comparan los dos métodos, vean que nos dio el mismo resultado. Por eso es que yo digo que la razón la establecen ustedes. Usted puede dividir la medida real entre la medida del modelo, o al revés, la medida del modelo entre la medida real. Y siempre al final le da el mismo resultado. Se lo hice de las dos maneras para que vean que, repito, le da el mismo resultado. Tú no tienes por qué hacerlo de las dos formas. Tú vas a escoger una sola de ellas. O trabajas con la distancia real entre el modelo, o viceversa, trabajas el modelo entre la distancia real. Eso lo escogen ustedes para poder resolver el ejercicio. Muchas gracias a Victoria Fernández, que hizo la pregunta. Así me dio la oportunidad de volverles a explicar un ejercicio de aplicación. Espero que lo vean bien, practíquenlo. Esto no es difícil porque ya ustedes han trabajado con razones, proporciones y ecuaciones. Lo único es que hay que interpretar el ejercicio. Si todavía existe duda, por supuesto, pueden hacer cualquier pregunta. Muchas gracias, muchachos, y hasta luego.